Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro live del día de hoy. Como ustedes ven, hoy vamos a aprender, vamos a tener una clase sobre las funciones BD en Excel. Si ya la han utilizado, es un buen avance, van bien encaminados. Si no las conocen, hoy es su oportunidad. Van a ver que son funciones muy útiles. Y vamos a empezar realizando un ejercicio, sobre todo para que puedan conocer las funciones principales de BD y que ya puedan comenzar a aplicarlas en su trabajo del día a día. Así que muchas gracias nuevamente a todas las personas que se están uniendo a este live. Muchas gracias por compartir. Em, igual, por favor, ahí les pido que si es que no forman parte de mi canal de TikTok, ayúdenme. Tengo la meta de llegar a los 60,000 seguidores. Estamos cerca de los 60,000 seguidores. Me ayudarían mucho si no conocen el canal. Revísenlo y síganme. Ahora sí, vamos a dar inicio. Vamos con el primer ejercicio. Me voy a ir a mi archivo de Excel. Igual voy a, voy a agrandarle igual la cámara para que ustedes puedan ver y vamos a comenzar a trabajar con este archivo de Excel. Primero, referente a las funciones BD. ¿De dónde nacen nuestras funciones BD? Las funciones BD son una mejora, una actualización de las funciones que hemos estado acostumbrados a trabajar, que son las sí punto conjunto. En sí, nos permite obtener información de un rango de datos, de una tabla, de una base de datos, en base a diferentes criterios. Si tiene una mejor lógica, sintaxis, el utilizar estas funciones BD. Un poco en las funciones sí punto conjunto, sí se llega a entender, pero van a ver que las funciones BD tienen una mejor estructura y que de todas las funciones que vamos a ver BD, si tú ya aprendes la lógica de una primera función, todas las otras funciones BD van a ser fácil de que lo apliques. Nuevamente les invito siempre, más que aprender de manera mecánica las fórmulas, las funciones, yo me voy a detener para que ustedes puedan tener claro la lógica que hay atrás en cada una de estas funciones BD que vamos a repasar. También el chat está habilitado. Si por ahí tienen dudas, consultas, con mucho gusto. Y también yo les voy a estar haciendo una serie de preguntas, porque yo sé que muchas de las personas de aquí ya manejan Excel y vamos también a estar poniendo a prueba sus conocimientos. Que vamos con nuestra primera función BD y vamos a ver la función B de suma. Bueno, la función B de suma es una de las más usadas. Es creo que como la más simple de entender, entonces es algo bueno para empezar. ¿Qué nos permite hacer la función B de suma? Nos permite sumar valores de un campo que cumplan uno o varios criterios. Y aquí va la pregunta para ustedes, porque vamos de paso a practicar algunas funciones que quizás ustedes ya manejan. Si yo quiero, y escúchenme ahí la pregunta, si yo quiero sumar tomando en cuenta un criterio, ¿qué función utilizo? Si yo quiero hacer una suma tomando en cuenta un criterio, ¿qué función ustedes utilizarían? Veamos cómo están sus conocimientos de Excel. Pongámosle a prueba. De ahí igual lo pueden poner la respuesta por el chat. Yo estoy aquí pendiente de lo que ustedes escriban por el chat, pendiente de las personas que están conectando, que están compartiendo el live. Muchas gracias. Entonces vamos la primera pregunta para ustedes. Si yo quiero hacer una suma, por ejemplo, yo tengo aquí esta tablita y me dicen, es que de esta tabla quiero que solo quiero saber las ventas solo del vendedor Juan. ¿Qué utilizas? Muy bien. Por ahí veo ya muchas respuestas. Muchas gracias por sus comentarios. Yo estoy aquí pendiente viéndolos. Déjenme ver que se me fue. Me salí de mi propio live. Por ahí nos dicen.
White Electric nos dice el sumar.si, justamente la función que nos permite realizar sumas en base a una condición, el sumar.si. Jonathan nos dice suma. Hay que tomar en cuenta que la función suma solo realiza justamente eso, ¿no? Suma celdas o rangos, pero no nos permite sumar por una condición lógica. Por ejemplo, como yo les había preparado aquí este ejemplo, si yo quiero sumar las ventas, pero solo del vendedor Juan, ¿qué hago? Si yo utilizo suma, simplemente voy a sumar todas las ventas, pero no estoy tomando en cuenta la condición. La respuesta correcta es de las personas que me colocaron el sumar.si. Moni nos dice, hoy me rompí la cabeza con la hoja de Google, quería sumar una celda de unas 30 hojas. Sí, hay opciones, hay formas de hacer eso, porque no vale la misma fórmula de Excel con Google Sheets. Hay que tomar es muy bueno tu comentario y muchas gracias, Moni, por ponernos esta consulta. Siempre es bienvenido todo comentario que nos dejen. El Google Sheets, primero, que es una aplicación importante, valiosa, que tiene muchas características similares, iguales al Excel, pero tomen en cuenta algo. El Google Sheets es una aplicación web. Tú lo abres desde un navegador de Internet. Y ahí es cuando la aplicación de Microsoft de escritorio le gana. La aplicación de Microsoft, al instalar un programa en tu computador, tienes muchas más opciones que Google Sheets. Entonces, mi recomendación es, la pueden tomar en cuenta, si es que ustedes están trabajando con frecuencia con datos, yo les recomendaría trabajar con las aplicaciones de Excel. Sí, porque Google Sheets, como justamente Moni D nos dice, no tiene, tiene serios, algunos limitantes, y no quitándole la importancia a la aplicación, tiene algunos limitantes por ser una aplicación web, que en el Excel hacer un paquete instalado en el computador tiene bastantes mejoras. Entonces, muchas gracias a todas las personas que respondieron, que ya nos colocaron por ahí el comentario de cómo podemos realizar una suma en base a un criterio. Y vamos a ir practicando para no quedarnos aquí justamente con la duda. Vamos a hacer el ejemplo que les decía y vamos también a practicar nuestras funciones punto sí. Voy a hacer el ejemplo que les decía, ¿no? Miren, yo tengo aquí, de una vez aprenden a manejar estas funciones punto sí y van a complementar con las funciones BD que van a aprender. Yo aquí vamos a hacer el ejemplo que les comentaba. Dices que mira, de esta tabla yo quiero tener solo las ventas del vendedor Juan. Ya nos piden hacer una suma en base a una condición. Vamos a ver cómo funciona el sumar.si. Vamos a escribir nuestra función sumar.si. Abrimos paréntesis. Aquí, si ustedes quieren mejorar su lógica de Excel, esta ayuda, este cuadrito que les da el Excel, este es fundamental. Aquí me está explicando la sintaxis, la estructura del sumar.si. Y yo puedo ver de manera rápida que mi función sumar.si tiene tres argumentos. Me pide un rango, me pide un criterio y me pide un rango de suma. Otra vez una pregunta que les hago con frecuencia a todos. Si ustedes ven ahí en la sintaxis del sumar.si, rango de suma está entre corchetes. ¿Qué significa que un argumento esté entre corchetes? Hoy vamos a aprender todos, así que súper válido sus respuestas. ¿Qué significa? En nuestra sintaxis de la función sumar.si, que se me fue el nombre, el tercer criterio, rango de suma, esté entre corchetes. ¿Qué significa esos corchetes de ese criterio? Veamos qué nos responde. Vamos a poner a prueba sus conocimientos de Excel. Yo sé que muchos de aquí manejan muy bien el Excel y aquí aprendemos, con sus respuestas aprendemos todos. Entonces, miren, nosotros tenemos el sumar.si. El sumar.si tiene tres
Se me fue el nombre, ¿qué es? Tres criterios, rango, criterio y rango de suma. Rango de suma está entre corchetes. ¿Por qué rango de suma está entre corchetes? ¿Qué significa esos corchetes de rango de suma? Yo sé que muchas personas conocen la respuesta. Anímense a escribir por el chat. ¿Qué significa los corchetes de rango de suma? Mechitas, muchas gracias por el comentario. Nos dice, ¿por qué es otra fórmula? No. Gracias por tu respuesta, pero no va por ahí. Ajá, que el rango de suma esté entre corchetes significa algo más. Voy a ver si por ahí alguien más se anima a responder y nos dice por qué de nuestros tres criterios de la estructura de sumar puntos sí, rango de suma está entre corchetes. Ustedes ven, rango no tiene corchetes, criterio no tiene corchetes, pero rango de suma sí tiene corchetes. Pero muchas gracias, Mechitas, por tu respuesta, por lanzarte al ruedo. Eso es de valientes. Muchas gracias. Veamos quién más se anima que nos da una respuesta. Alex nos dice, puede ser porque se selecciona toda la columna, pero está condicionada a sumar lo que se especifica. Alex nos dice es una condición, es una especificación. Mechitas, gracias por tu comentario igual. Em, Va un poco por ahí. Cuando ustedes están revisando, ahí Javier Belli nos dice puede agregar otra fórmula. Em, les voy a decir un poco aquí más, ya hablándoles para que le entiendan un poco esta sintaxis que vemos. Cuando nosotros nos topemos con campos que tienen corchetes, como es rango de suma, lo que quiere decir que este es un campo opcional. Puedes colocarle como no en la fórmula. Si ustedes ven rango y criterio, no tiene los corchetes. Esto quiere decir que estos campos son obligatorios. Tenemos que poner siempre rango y criterio, pero rango de suma es un campo opcional. Eso es lo que significan los corchetes. Jonathan nos dice, se me pasó por ahí, es el grupo de celdas que contiene los números que realmente quieres sumar. No ves, Mechitas, ahí, ese era el secreto de los corchetes. Entonces, cuando ustedes vean una sintaxis, si es que ustedes ya ven ahí uno de los argumentos de la función entre corchetes, quiere decir que es opcional. Puede ir como no puede ir. Y fíjense, ahora que ya conocen esto, pongan un buscar B, un buscar X. Algunas funciones manejan el tema em, de campos obligatorios y campos opcionales. Vamos nosotros ahora, completemos el sumar puntos sí. El primer argumento de sumar puntos sí rango, tengo que colocar el rango, y cuando habla de rango quiere decir la selección de de una columna. Aquí en rango yo voy a seleccionar la columna donde quiero buscar mi siguiente argumento, que es el criterio. Como estamos hablando del vendedor, en rango yo voy a seleccionar mi columna donde tengo los nombres de los vendedores. Entonces recuerden, en rango va siempre la selección de la columna donde vas a buscar el criterio. Punto y coma para cambiarnos al siguiente argumento. Y en el siguiente argumento tenemos el criterio. ¿Qué voy a buscar en mi columna de vendedores? Como yo voy a buscar Juan, aquí en criterio, yo puedo ponerlo de varias formas a Juan. Podría escribir entre comillas Juan, ¿sí? Ponemos siempre comillas porque es un texto lo que estamos poniendo en esta función. O también podríamos hacer referencia a la celda donde tenemos escrito Juan, que es mi celda K16. Aquí yo ya podría terminar mi función sumar puntos sí. Pero como nos pide aquí sumar las ventas, vamos a utilizar el tercer argumento opcional, que es rango de suma. Muchas gracias, Eric, por tu regalo. Eso me ayuda mucho para seguir creando contenido en estas redes de TikTok, por los likes. Gracias. Entonces aquí en rango de suma, yo tengo que colocar qué voy a sumar. Si es que Juan se encuentra en la columna de los nombres de los vendedores, ¿qué sumo?
Yo quiero que me sume las ventas, entonces voy a seleccionar mi columna de las ventas. Mi fórmula con el sumar.si queda de esta manera. Doy un enter y voy a sacar solo las ventas de Juan. Como cuando son conocimientos nuevos, siempre mi recomendación, validar. Es decir, no me crean todo lo que yo les diga. Deberíamos validar, ¿no? Entonces dices, a ver, Juan vendió aquí, Juan vendió acá. Juan tiene 3 ventas. Si yo selecciono las 3 ventas que tiene Juan, debería darme, aquí me está dando que la suma de Juan sale 46 mil con 20, 46.200. Entonces yo puedo validar que sí, ¿no? Me dice que si yo selecciono las 3 celdas donde están las ventas de Juan, me suma 46.200. Y si yo voy a mi fórmula, igual llego a mis 45.200. Esa es otra de mis recomendaciones, sobre todo cuando están aprendiendo nuevas funciones, validen que sí está dando la respuesta correcta. Muy bien, resolvimos el primer problema. ¿Cómo hacíamos para para realizar una suma en base a un criterio? Ahora, aquí, en la siguiente pregunta, nos piden sacar las ventas, pero tomando en cuenta 2 criterios. El área tiene que ser comercial y el tipo de venta nuevo. Tenemos 2 criterios para poder realizar nuestra suma. Nuevamente les paso la pregunta a ustedes. ¿Qué función me sirve para realizar una suma tomando en cuenta 2 criterios? Veamos qué me dicen. Yo sé que muchos de ustedes lo saben. Simplemente anímense a poner en el chat. Si no lo saben y tienen dudas, igual escríbanos la respuesta. La idea es que de su participación aprendamos todos. Miren, Monide nos pone sumar.si.conjunto. Muchas gracias, Moni. Justamente la función que nos permite sumar por varios criterios, sumar.si.conjunto. Si queremos sumar tomando en cuenta un solo criterio, nos sirve la función sumar.si. Entonces, para dar respuesta y sacar las ventas tomando en cuenta 2 criterios, vamos a utilizar nuestra función sumar.si.conjunto. Vamos resolviéndolo. Voy a poner aquí sumar.si.conjunto. Aquí está mi función. Reviso la sintaxis de mi función y puedo ver que sumar.si.conjunto tiene la siguiente estructura. Tiene un primer argumento que me pide el rango de suma y luego me pone rango criterio 1, criterio 1. Estos 3 puntos que ustedes ven como argumento, quiere decir que aquí va creciendo, ¿no? Vas a tener rango criterios 2, criterio 2. Si tienes un tercer criterio, rango criterios 3, criterio 3. Me parece, y no estoy seguro la verdad, pero me parece que permite hasta 255 criterios poner el sumar.si.conjunto. Es una función bien completa. Pero de mi experiencia, lo máximo que creo que les he llegado a utilizar con 2, 3 criterios, ¿no? Ya poner 4 o 5 criterios, ya comienzo mejor a pensar en crear tablas dinámicas o algún otro modo de sacar el reporte. Algo que también se diferencia entre el sumar.si y el sumar.si.conjunto, que aquí mi primer argumento me pide ya que coloque qué quiero sumar. En el sumar.si, el rango de suma era el tercer argumento. Era el argumento que nosotros teníamos hasta opcional, ¿no? Entonces, miren, en el sumar.si.conjunto, el rango de suma es nuestro primer argumento. Vamos desarrollándole para poder sacar la suma, tomando en cuenta el que es por el área comercial y el tipo de venta nuevo. Voy a sacar una copia de este cuadrito porque lo siguiente que vamos a hacer es resolverle con nuestra función BD.
Entonces voy a utilizar aquí mi sumar.si.conjunto. Mi primer argumento, el rango de suma. ¿Qué quiero sumar? Yo quiero sumar las ventas. Selecciono mi columna de las ventas. Punto y coma, me cambio a mi siguiente criterio. A mi siguiente argumento. Mi siguiente argumento me pide el rango criterios 1. Siempre que vean rango, quiere decir que tienen que seleccionar un rango de celdas. Yo puedo aquí comenzar por cualquiera de estos criterios. Podría empezar por tipo de venta, podría empezar por área. Ya depende ahí ustedes cómo les cojan. No hay como un orden para esto. Voy a empezar por área. Entonces, aquí en rangos criterio 1, selecciono mi columna donde tengo el área. Punto y coma. Luego de esto voy a poner el criterio. ¿Qué voy a buscar en mi área? Yo voy a buscar comercial. Entonces voy a seleccionar la celda donde tengo escrito comercial. Ahí he completado mi primer criterio. Vamos por el segundo criterio. En el segundo criterio yo quiero por el tipo de venta. Me dice que deberíamos filtrar por tipo de venta nuevo. Entonces en mi rango de criterio 2 yo selecciono mi columna del tipo de venta. Por aquí vamos a filtrar. Punto y coma, nos vamos al argumento del criterio 2 y en criterio 2 yo selecciono nuevo. Ahí tenemos ya nuestras dos condiciones y también hemos colocado qué columna queremos que nos sume, que es ventas. Todo esto justamente con nuestro sumar.si.conjunto. Esta solución salió de ustedes, ¿no? Justamente ustedes me dijeron, mira, para hacer sumas con dos condiciones, utilice el sumar.si.conjunto. Doy un enter y saco mi respuesta. 55.500. Muy bien. Ahora vamos ya a actualizar nuestros conocimientos si no los conoce. Mechitas, muchas gracias por tu regalo. Eso yo lo valoro mucho, me apoyas mucho, muchas gracias. Aquí lo que vamos a hacer es actualizarnos nuestros conocimientos. Ya vemos que las funciones .si, si.conjunto nos permite hacer sumas por varios criterios. Pero ya hay una actualización en las funciones de Excel. Nosotros ahora tenemos nuestra función b de suma. La función b de suma hace lo mismo que un sumar.si, pero mantiene una estructura más actualizada, más fácil de entender y hasta para mí más fácil al momento de escribir. También otras mejoras de las funciones BD son que son pensadas ya en temas de análisis y auditoría de datos. Entonces estas funciones, si ustedes aprenden, luego van a poder aplicarlas también en temas de análisis de datos, de auditoría de datos. Vamos a ver cómo funciona. Mi función B de suma tiene la siguiente estructura. El primer argumento que me pide mi base de datos, el segundo argumento que me pide un nombre de campo y el tercer argumento que me pide los criterios. En base de datos, yo voy a seleccionar justamente toda mi base de datos con los encabezados. Miren, aquí yo selecciono todo mi rango con toda la información con los encabezados. Eso va en el argumento de B de suma de base de datos. Seleccionan todo el rango con los encabezados. Vamos al siguiente argumento, nombre de campo. Voy a colocar punto y coma, me cambio mi argumento de nombre de campo. Yo aquí lo que quiero es sacar la información de ventas. Entonces, en nombre de campo, justamente el campo se refiere al título, a la columna. Aquí es como si me colocaran el nombre del título de la columna del cual yo quiero obtener los datos. Yo como quiero obtener de ventas, en mi argumento de nombre de campo, simplemente regreso a mi base y selecciono la columna del cual yo quiero
sacar la información, que en este caso es ventas. El tercer argumento ahora en cambio es los criterios. Aquí en mis criterios, yo sí tengo que sacar y escribir en aparte los criterios por lo que voy a hacer la búsqueda. Y esto yo ya lo he escrito aquí, ¿no? Mis criterios va a ser del área, yo quiero que solo me sume los comercial, y de tipo de venta, quiero que me sume el nuevo. Entonces sí tenemos que nosotros escribir estos criterios. Y simplemente lo que voy a hacer aquí en criterios, selecciono mis criterios, el título con el criterio que estoy buscando, de esta manera. Entonces miren, sí cambia, ¿no? A lo sumar punto sí punto conjunto ya estamos haciendo algo diferente. Con más estructura y sobre todo, como les digo, estas funciones están pensadas para el análisis de datos. Una vez que ya tengo lleno mis tres argumentos, cierro paréntesis, doy un enter y tengo ya mi respuesta. Lo mismo que saqué con sumar punto sí punto conjunto, ahora lo tengo con mi función b de suma. En b de suma ustedes pueden ver que es una función más optimizada, ¿no? Es una función optimizada en el tema de la colocación de los argumentos. En el primer argumento colocamos la base de datos, que es todo mi rango. También selecciono los encabezados. En el segundo argumento, que es el nombre de campo, coloco qué quiero que me sume. En este caso quiero que me sume ventas. Entonces selecciono aquí el título de la columna de ventas. Y en el tercer argumento de criterios, yo selecciono, he sacado aparte los criterios por los que yo quiero sumar. No necesitan más. Entonces ahí ya viene un poco su experiencia, sobre todo que se den la oportunidad de ir utilizando estas nuevas funciones para que puedan comprender. Yo lo que les doy aquí es cantidad de herramientas. Ya depende de la práctica que ustedes quieran utilizarnos. Si siguen con el sumar punto sí punto conjunto, si quieren seguir con el sumar punto sí, o si ya se animan a seguir, a comenzar a utilizar el b de suma. Muchas gracias, Edwin, ahí por tu comentario. Sí es para volarse la cabeza. Siempre Excel está sacando mejoras y hay muchas funciones que sí les voy a seguir compartiendo en los próximos lives. Funciones actualizadas que está sacando el Excel. Muy bien, vamos avanzando. Hemos ya manejado las sumas, una suma por varios criterios con b de suma. Ahora vámonos a la siguiente función BD. Vamos al b de promedio. Aquí en el b de promedio he preparado un ejemplo similar. Tenemos nuestra misma tablita, pero lo que nos pide ahora es sacar el promedio de ventas tomando en cuenta las condiciones de que el área debe ser comercial y el tipo de venta debe ser nuevo. Teoguel nos dice, ¿es recomendable pedir fórmulas a la IA? Y muchas gracias por tu comentario, Teoguel, y creo que en estos tiempos ese comentario cae muy, muy bien. Mi recomendación es sí, pero creo que deben tener cuidado la forma que se comunican con la inteligencia artificial. Ahí es una cosa que te haga el deber, que tú no entiendas qué hizo la IA, pusiste la fórmula que te creó la IA y ya. La IA lo hizo, ¿no? Y la IA entiende, pero tú te quedas con ese hueco de conocimientos. Si van a utilizar la inteligencia artificial, pídanle también que les explique qué están haciendo, qué está haciendo esa función. Digo, voy a ocupar la función b de promedio. Ya. Pero explícame, a más de que ya me dé la fórmula, qué está haciendo, cuál es la lógica de b de promedio. Ahí están complementándose bien con la inteligencia artificial, porque la IA tiene la respuesta, pero la idea es que ustedes también absorban la información, es decir, el conocimiento de la IA.
Pasa mucho ahora en programación. Hay gente que le pide a la IA que haga el código y la IA está haciendo un código que solo la IA entiende. Y hace un código increíble, pero no entienden mucho los programadores, y eso que hablo de programadores senior, que muchas veces se quedan, oye, ¿qué hizo? Entonces sí, como le pides a la IA que te dé respuesta, también pídele a la IA que te explique. Muchas gracias, Teoguel, por tu pregunta. Creo que nos ayuda mucho a todos a entender un poquito más cómo debería ser nuestra interacción y el trabajar con inteligencia artificial. Bien, entonces vamos a seguir y vamos a... nada, Teoguel, muchas gracias a ti. Vamos a sacar ahora el promedio. Nos dice, miren, quiero sacar el promedio de ventas tomando en cuenta estas dos condiciones. Área comercial, tipo de venta nuevo. Va nuevamente la pregunta para ustedes, ya están más filitos en esta. ¿Qué función de las conjunto me sirve para calcular el promedio? Esa está facilita esa pregunta. Es para que se animen ahí más a escribir en el chat. ¿Qué función nos permite calcular el promedio por dos condiciones? Por ahí ya hicimos una suma con dos condiciones. Ahora queremos hacer el promedio por dos condiciones. ¿Qué fórmula nos serviría? ¿Quién se anima por ahí a ponernos la respuesta? ¿Qué función nos sirve para calcular el promedio? Calcular el promedio, pero con dos condiciones. Ya hicimos hace un ratito el sumar tomando en cuenta dos condiciones. Ahora queremos calcular el promedio. Muchas gracias, Mechitas. Correcto. Muchas gracias por tu comentario, por tu respuesta. Estaba fácil, ¿no? Pues estaba difícil. La respuesta es justo como nos dice Mechitas, promedio punto sí. Bueno, aquí nos falta algo. Faltó algo, Mechitas. Te me quedaste un poco. Es el promedio punto sí. El promedio punto sí nos permite sacar el promedio con una condición, en base a un criterio. Si tenemos dos criterios, tenemos que utilizar el promedio punto sí punto conjunto. Perfecto, Cris. Muchas gracias. Ahí, muchas gracias por sus respuestas. Gary nos dice promedio punto sí. El monocripto nos dice if, el sí. En este caso, el sí viene con las funciones justamente punto sí. Entonces vayan acordándose también y quédense con esta idea, que cuando ustedes necesitan hacer operaciones con varios criterios, tienen que utilizar la sí punto conjunto. O ahora que ya están aprendiendo, pueden utilizar las funciones BD. Voy a utilizar, como tenía B de suma, también tengo un B de promedio. La función B de promedio me permite sacar el promedio de una base de datos tomando en cuenta varios criterios. Mis criterios es que el área sea comercial y que el tipo de venta sea nuevo. Miren que el B de promedio mantiene la misma sintaxis que el B de suma. Mi primer argumento, la base de datos, selecciono toda mi base de datos con los encabezados. Cuando oigan encabezados, para que no se mareen, lo que se refiere es a los títulos de las columnas. Entonces selecciono toda mi base con los encabezados de las columnas, que son los títulos de las columnas. Vamos al siguiente argumento. El nombre de campo. ¿De qué campo quiero calcular yo el promedio? Yo quiero calcular el campo ventas. Y aquí te dice súper claro que tienes que seleccionar el nombre del campo. Voy a mi base y selecciono el nombre de campo de la columna ventas, que es el título de ventas. Y el tercer argumento, que son los criterios. Mis criterios están escritos aquí en estas celdas, donde está área comercial, mi primer criterio, y tipo de venta nuevo, mi segundo criterio. Entonces, en mi argumento de criterios, simplemente selecciono mis criterios. Mantenemos similar estructura que el B de suma. Cerramos paréntesis y ya tenemos ahora el promedio por
el área comercial, tipo de venta nuevo, 18.500. Como somos desconfiados y no nos creemos todo, decimos, oye, ¿sí será que está funcionando el BD promedio? Hagámosle también, y para practicar y que ustedes puedan seguir teniendo más herramientas, vamos a hacer por lo que ustedes me recomendaron, promedio.sí.conjunto. Ya cuando comienzan a utilizar los BD, estos sí punto conjunto, como que se vuelven un poquito cansones, pero igual le vamos a hacer. Aquí en el rango de promedio, ¿de qué quiero calcular el promedio? De ventas. Entonces selecciono toda mi columna de ventas. Punto y coma. Luego tenemos que ir colocando los criterios. El rango criterio 1 con su criterio 1. Puedes tomar cualquiera. Puedes empezar por área comercial, por tipo de venta nuevo. Voy a ir por el tipo de venta. Si voy a empezar por tipo de venta, tengo que seleccionar mis columna del tipo de venta. Muy bien. ¿Qué voy a buscar en tipo de venta? Nuevo. Entonces, en el criterio 1, selecciono la celda de nuevo. Ya le respondo sus comentarios, no se preocupen, sí los estoy viendo. Es para no quedarme en la mitad del ejercicio nomás. Ahí tengo ya seleccionado mi criterio del tipo de venta con nuevo. Vamos por el criterio 2, que es en cambio del área, el área comercial. Como yo voy a hacer del área, entonces aquí en rango criterios 2, voy a seleccionar mi columna del área. ¿Qué voy a buscar aquí en el área? Comercial. Entonces, en mi argumento de criterio 2, voy a colocar donde está escrito comercial. Ya van viendo un poquito la diferencia, ¿no? Entre utilizar BD y los I punto conjunto. El BD como que es más sencillo, es más, como que mantiene una lógica más entendible que el promedio punto sí punto conjunto. De todos modos, deberíamos llegar a la misma respuesta, ¿no? 18.500 con el promedio punto sí punto conjunto, 18.500 con B de promedio. Nuevamente, aquí yo les dejo las herramientas, ustedes ya pueden ir viendo cuál practican, cuál dominan. Yo me iría por B de promedio. Es decir, ahorita ya diciéndoles aquí entre ustedes y yo cuando ya conocí las funciones BD, ya dejé de utilizar los sí punto conjunto. Muchas gracias por sus comentarios. Marve nos dice, ¿cuándo una clase de tablas dinámicas? Tengo programado una clase de tablas dinámicas con ustedes. Sí le voy a hacer el live. Tengo ya también, bueno, para darles un poquito de spoiler de lo que vamos a ver en el siguiente live. En el live de la siguiente semana, voy a resolver con ustedes una evaluación para una jefatura de ventas. Tengo una evaluación que desarrollé en el cual es justamente cuando ustedes están buscando trabajo, les toman las pruebas de Excel y tengo creada una evaluación para jefaturas de ventas y de finanzas. Quiero desarrollar ese ejercicio con ustedes. Y de ahí podemos pensar en armar un curso, un live de tablas dinámicas fundamentos para que si no saben tablas dinámicas comiencen a manejar. Nos dice el monocripto, también con las nuevas funciones 2021 trabaja matrices dinámicas. Muchas gracias ahí por sus comentarios y justamente el monocripto nos dice algo súper importante. El cambio de las versiones de Excel desde 2019, 2021, 365 es que cada vez están diseñadas más o ya están diseñadas para trabajar con matrices dinámicas, el cual nos permite hacer muchas más fórmulas más complejas con matrices dinámicas. Gary nos dice, profe, ¿qué tan complejo es el examen MOS de Microsoft? A ver, el de especialista es fácil. En el de especialista te evalúan básico intermedio, la verdad no es difícil. Lo que sí tienes que ir súper seguro de tus conocimientos de Excel porque el examen de certificación de Microsoft Office Specialist es 45 minutos, te toman 50 preguntas.
Entonces tú tienes que ir súper pilas con los conocimientos fresquitos del Excel y lo sacas. Luego de eso viene el MOS de experto. El de experto sí tienes que tener un nivel ya avanzado de Excel, es decir, ya dominar toda la herramienta de Excel de manera general. Entonces, sí, yo les animo a mis estudiantes, ya cuando siguen cursos completos conmigo de Excel, yo les guío y les doy justamente toda la preparación para que saquen la certificación. Primero porque están fresquitos con los conocimientos de Excel. Entonces yo sí les animo que de una vez den el examen. El examen es examen online. Ustedes dan desde su casa. En todos los países hay Certipor, que es la empresa que se encarga de tomar los exámenes. Hay algún momento, y esto sí, sáquenle captura de pantalla si pueden. En mi canal de YouTube de Aplicando Excel, tengo publicado las guías y los consejos para sacar las certificaciones. Si quieren ustedes igual poder tener más información. Marvé nos dice, muchas gracias, súper interesante. Muchas gracias, Marvé. Nos dice, ¿qué costo tienen los cursos de Excel? Em, bueno, ya les voy a dar la información ya les cuento un poquito más adelante el curso que estoy preparando, pero yo saco los cursos a precios súper asequibles. Mi interés es que justamente la gente se anime a seguir mis cursos y ya estoy preparando el curso. En el siguiente live ya les doy la información a detalle del curso que se viene las 2 primeras semanas de febrero. Es un curso increíble, sobre todo si hacen reportes. Ese curso es vital. Muy bien, gracias por sus comentarios. Ya me tienen conversando ahí. Miren, entonces ya sabemos B de suma nos permite hacer sumas en base a criterios. Ya tenemos el B de promedio, nos permite calcular el promedio en base a criterios. Y vamos ahora con el B de contar. Nosotros igual podemos contar en base a varios criterios con el contar.sí.conjunto. Y como hay el contar.sí.conjunto, nosotros también tenemos nuestro B de contar. Vamos a aplicar. Aquí yo quiero que me cuente todas las transacciones que tiene el vendedor Juan referente al monto. Por aquí ya hay una mejora en esta función B de contar. Si ustedes tomen en cuenta, Juan tiene registrados, Juan tiene registrados 3 montos y hay un último monto que no han colocado ningún valor. Entonces el B de contar tiene que darse cuenta y tenemos que llegar a la respuesta de que Juan tiene 3 transacciones con monto. No debería contarme la que no tiene ningún movimiento en la celda. Entonces ahí ya viene también mejoras de las funciones BD contra las sí.conjunto. Vamos a desarrollarle. Vamos a ponernos aquí igual. Julio nos dice nombrar tablas en Excel. No sé, ¿me explicas un poquito más, Julio, para entenderle lo que nos comentas? No sé si se me pasó por ahí algún comentario completo, pero si nos dices más, ahí conversamos. Entonces, miren, aquí vamos a utilizar nuestra función B de contar. Y ahí viene otra pregunta para ustedes. Ya sé que muchos de ustedes manejan Excel. ¿Cuál es la diferencia entre la función contar y la función contará? Si ustedes ven, ahí tenemos B de contar, B de contará. Y se fijan en el Excel, también tienen la función contar y la función contará. Veamos. ¿Quién se anima ahí a contarnos cuál es la diferencia entre la función contar y la función contará? Veamos ahí cómo les va para mantenerles activos ahí en el live y que se animen a participar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre utilizar contar y contará? Porque yo tengo ahí dos, ¿no? B de contar, B de contará. Parecen que son iguales. ¿Será? ¿No será?
Y si se fijan, bueno, también hay la función contar y contará, ¿no? Sin el BD. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre utilizar contar y contará? Ya le están preguntando, creo que al chat GPT ahí. Dime la diferencia entre contar y contará y dame un ejemplo práctico del uso. Y bien, me voy a animar yo a decirles en este punto. La función, el diferencia entre contar y contará. ¿Qué contar? Ah, por ahí ya nos están respondiendo. Espérenme, ya no me estoy adelantando. Nos dice que el contar cuenta valores. Muchas gracias, Seid, por tu comentario. Y el monocripto donde se ve de contar cuenta solo números y fechas. Correcto, justamente. Contará cuenta todo. Perfecto, Seiya. Bueno, no cuenta todo. No cuenta espacios en blanco, por si acaso. Nos dice B de contará cuenta también espacios vacíos. El B de contará, sí, claro, perdón, el B de contará cuenta espacios vacíos. Tienen razón. Sí hay una pequeña diferencia ahí entre el contará y el B de contará. Correcto. Correcto, muy bien, muy bien. Veo que le están ahí, están consultando o están acordándose, pero gracias por ir contestándonos. Mechis cuenta números y el contará cuenta las vacías. El contar blancos cuenta vacías. El contará cuenta todos los datos, no importa si sean números, textos, los cuenta. Y ahí viene esta ayuda que también muchas veces nosotros no las tomamos en cuenta. Pero cuando ustedes están comenzando a seleccionar las funciones, sí ven que les aparece aquí este texto y justamente este texto les indica qué hace la función. Entonces aquí me dice que B de contar cuenta celdas que contienen números en el campo columna. Si yo me voy a B de contará, nos dice cuenta el número de celdas que no está en blanco en el campo columna. Entonces, en el B de contará tú puedes tener letras y números, te va a contar. Con el B de contar, solo te va a contar los números, para que le tomen en cuenta esa pequeña diferencia. Vamos a aplicarle ahora nuestro B de contar, porque nosotros vamos a contar el monto. Entonces, yo necesito que solo me cuente valores numéricos. Vamos al primer argumento de base de datos. Y aquí en base de datos voy a seleccionar toda mi base de datos. Esa es la base de datos que voy a trabajar. Mechis nos dice otra vez. Claro, Mechis, y les explico. Y si me piden más, les explico más. Miren, este es el contar. Y aquí tengo el contará. ¿Ya? Aquí voy a poner valores. 1, 2, 3. La función contar me permite, por aquí le tengo, la función contar me permite contar solo valores numéricos de un rango o de unas celdas. Aquí yo le puse contar 1, 2, 3. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Me va a decir que tengo 3 números. Si yo por aquí le cambio y le digo es que en vez de este 1, yo escribí 1. Entonces, ¿qué es lo que hace la función contar? Me cuenta solo los valores numéricos. Si yo aquí ya le escribí el texto de 1, este no le toma en cuenta. Hagamos ahora lo mismo, pero con la función contará. Voy a poner 1, 2 y 3. Voy aquí a mi función contará, ¿ya? Y voy a ponerle ahora mi fórmula con la función contará. Aquí está, contará. La función contará te cuenta, en cambio, así tengas textos o números. No le importa, con que estés llena la celda, te cuenta. Entonces yo voy a poner aquí y me devuelve 3. Entonces mira, esta es la diferencia. La función contar solo cuenta valores numéricos. La función contará te cuenta todo lo que tengas en estas celdas. Lo que sí no cuenta es espacios en blanco. Si yo aquí ya le borré el 3, el contará baja 2. Si es que quieren contar espacios en blanco, que a veces podemos necesitar en nuestras bases, tenemos que utilizar la función contar blanco. La función contar blanco, en cambio, me permite contar los espacios en blanco que tengo en un rango. Entonces aquí me dice, en este rango tienes un espacio en blanco. Lo mismo es para el BD.
En el BD contar cuenta números, el BD contará cuenta cualquier valor que sea diferente a espacios en blanco. Muy bien, mejor gracias por sus comentarios y preguntas. Si ustedes me preguntan por ahí, voy desarrollando mucho más el curso. Y si se animan a compartir, a dar like, y si me dan regalos, no me enojo. Vamos a completarle aquí y vamos a utilizar el B de contar, ¿no? Nos quedamos por ahí escribiéndole. B de contar, como yo voy a trabajar con valores numéricos, voy a utilizar el B de contar. En monto solo tengo valores numéricos. En base de datos, selecciono mi base de datos, punto y coma, el nombre del campo de donde yo voy a sacar el promedio de mi columna monto. Entonces yo selecciono el título, el campo, el nombre del campo de la columna monto, que es justamente lo que está escrito monto. El tercer argumento, mi criterio. Aquí en mi criterio me pide que sea solo filtrado por el vendedor Juan. Entonces selecciono el rango donde tengo mis criterios. Cierro paréntesis, doy un enter y ya tengo mi respuesta. Juan ha hecho 3 ventas en el monto. Miren, la cuarta sí está Juan, pero no llenó nada en el monto. Entonces no lo cuenta. Ya van viendo ahí más funcionalidades de las funciones BD y comparándolas contra la sí punto conjunto. Muy bien. Vamos a hacer otros cálculos que es para sacar valor máximo y valor mínimo con BD. Ahorita sí vamos a comenzar a practicar para que se les quede en la mente estas funciones BD. Me pide sacar el valor máximo me pide sacar la venta máxima de esta base del canal online. Es decir, tiene que revisar todos los canales que dicen online en mi base e indicarme cuál tiene el valor máximo. Nuestro valor máximo de los que son canal online, 2600. Muy bien. Si es que quieren hacer por las funciones sí y sí punto conjunto, si hay un máximo punto sí punto conjunto, si existe. El que no existe es el max punto sí, por si acaso. El max punto sí no hay, pero el max punto sí punto conjunto sí lo sacaron. No recuerdo en qué versión del Excel, me parece que en la 2019 ya sacaron el max punto sí punto conjunto. Ahora vamos a hacer con el BD max. Entonces vamos a utilizar nuevamente nuestra función BD. Vamos a buscar el BD max que nos permite sacar el valor máximo en base a una condición. Mi argumento de base de datos, selecciono toda mi base de datos, punto y coma. El nombre del campo por el que yo quiero que me presente el máximo es la venta. Yo selecciono el título de la columna de la que yo quiero calcular el máximo, ventas, punto y coma. Y mi tercer argumento, criterios. Mi criterio es el canal online. Selecciono donde yo he escrito mi criterio. Miren, tenemos ya nuestra función BD max. Damos un enter y ya tenemos el máximo del canal online, que era nuestro 2600. Entonces, ya tienen esta herramienta y como hay máximo, tenemos también el mínimo. Entonces, vámonos a BDMIN y ahora vamos a sacar el mínimo del online. El mínimo del online debería ser, voy a aquí marcarles los que son online. El mínimo del online debería ser el 1200. Es el más bajo que tenemos. Entonces vamos a repetir, mientras se queden más con la práctica y la lógica, también recuerden que este live yo lo publico luego en mi canal de YouTube. Entonces, si ustedes quieren repetirse este live, descargar este ejercicio de Excel que estoy utilizando en este momento, entren en mi canal de YouTube. Ustedes simplemente se van a YouTube, escriben en la búsqueda aplicando Excel y les voy a aparecer.
Aplicando Excel. Muchas gracias, Ade. Correcto. Búsquenme en Aplicando Excel. Estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok, las redes principales que manejo de Aplicando Excel. Ustedes ponen Aplicando Excel y yo les aparezco ahí con tutoriales, cursos gratis y contenido. Muchas gracias, Aimerk, ADD, muchas gracias. Entonces, miren, este live, el día de mañana, yo lo estoy aquí publicando en mi canal de YouTube de Aplicando Excel. Vamos a sacar el mínimo. Vámonos por el mínimo. Ya estamos más filitos en nuestras funciones BD. Ponemos BDMI, abrimos paréntesis. Aquí, el primer argumento, base de datos. Selecciono mi base de datos. ¿Ya? Tomen en cuenta, aquí no se equivoquen. La base de datos, si le seleccionan solo los valores, no funciona. Tienen que seleccionar con los encabezados. Entonces, en el argumento de base de datos, seleccionan toda la base de datos. Punto y coma. En el argumento de nombre de campo, como yo quiero que me saque de la columna de ventas, selecciono el encabezado de la columna que se llama ventas. Y en criterios, le voy a mi tercer argumento, selecciono donde tengo mi criterio, canal online. Esta es mi condición para que me calcule el mínimo. Y aquí simplemente, déjenme, le bajo, cierro paréntesis, doy un enter y debería sacar el 1200, que es el más mínimo de online. Y claro que esto ya es más dinámico, ¿no? Si tú dices que ya no quiero de la tienda del canal online, quiero del canal tienda, simplemente borramos aquí online, pongo tienda y ya saco la información de tienda. Entonces tomen en cuenta que esto también ustedes podrían hacerle con listas desplegables para hacerlo que sea ya más dinámico el cambiarnos del canal. Si me dicen cómo crear una lista desplegable, yo les explico. ¿Quieren que les explique cómo crear rapidito una lista desplegable? En el Excel 365 y últimas versiones es facilito. Perfecto, Merck. Merck nos dice que sí. Para crear aquí una lista y no tengas que estar escribiendo online y tienda, lo único que vamos a hacer es selecciono la celda donde quiero crear mi validación de lista. Y aquí he seleccionado mi celda. Me voy a mi panel, a mi pestaña de datos. Doy clic en mi pestaña de datos. Aquí en mi pestaña de datos, en el grupo de herramientas de datos, doy clic en validación de datos. Se abre mi ventana de validación de datos. En criterio de validación yo quiero crear una lista. La idea de la lista es que no estés escribiendo, sino selecciones de la lista los elementos. Coloco aquí, en vez de cualquier valor le pongo lista. En origen, yo doy un clic en la flecha de origen y selecciono dónde van a estar mis elementos de la lista. Como yo quiero del canal, selecciono todo el canal. Una vez que he hecho ya esta selección, regreso a mi ventana de validación de datos y pongo aceptar. Simplemente con esto ya creaste una lista. Me voy aquí a donde yo seleccioné la celda que apliqué la validación de datos y me aparece esta flechita que lo que me dice es que se ha creado una lista. Cuando doy clic en la flechita me aparecen los elementos de mi lista online o me aparece tienda. Esto puedes hacerlo tranquilamente como yo lo hice de esta manera en las últimas versiones de Excel. 2019, 2021 y 365. Rapidito. Aquí ahora sí las listas están mucho más rápidos de realizar en las últimas versiones de Excel. Muy bien, sigamos avanzando. Nos falta las más interesantes de las funciones BD. Y aquí nuevamente va la prueba para ustedes. Tenemos ahora nosotros lo siguiente. Tenemos este registro de facturas, donde nuestras facturas son valores únicos y queremos hacer búsquedas por las facturas. El primer ejemplo que nos dice de la factura 1025, ¿cuál fue el monto de venta?
La factura 1025 ha vendido 1350. Dígame, ¿qué funciones utilizarían para dar respuesta a esto? Esto, si ustedes ven, es una búsqueda, ¿no? Me dice, de la factura 1025, ¿cuánto fue el monto de venta? ¿Qué se les ocurre? Si ustedes me dan las funciones que quieren hacer, yo les voy escribiendo aquí y les voy explicando. Aquí me faltó poner monto. Mechitas nos dice buscar B. Seis nos dice filtrar. Interesante. Muy bien. Vamos viéndole todas las opciones que tenemos. Vamos con el buscar B. Igual. De ahí voy por la filtrar. Buscar B. Esto es algo que han utilizado bastante, ¿no? Esto lo puede aplicar en un pack inglés. Eso puedes aplicar en un pack inglés. Merck, me perdí un poco. ¿Qué se refiere con el pack inglés? Me dejaste pensando. Sei también nos dice el buscar X, ya. De acuerdo, les voy a explicar con el buscar B, filtrar y buscar X. Y de ahí les voy a enseñar igual a hacer búsquedas sin utilizar funciones de búsqueda. Buscar B, este es ya de la vieja escuela, ¿no? Y una de las funciones más utilizadas y más útiles del Excel. Nos permite realizar una búsqueda por un valor buscado en una matriz. La sintaxis de mi función buscar B. Primer argumento, el valor buscado. Siempre en valor buscado hace referencia a un solo valor o celda. Aquí no colocas columnas, no colocas rangos. Entonces mi valor buscado va a ser mi número de factura 1025 que está en la celda J13. Punto y coma. Matriz o tabla. ¿En dónde vas a encontrar a este J13? Mi matriz siempre debe iniciar por la columna del valor buscado. Es decir, comienzo a seleccionar desde el número de factura. Y selecciono tomando en cuenta que con número de factura yo podría encontrar fecha, cliente o monto. Como yo quiero el monto, tengo que seleccionar toda esta matriz. Ese es el argumento de matriz o tabla. Punto y coma. Indicador de columnas. Aquí tenemos que colocar el número de la columna que estamos buscando. Deberíamos buscar el número de la columna de monto. Y comenzamos nosotros a enumerar nuestras columnas desde el inicio de la matriz. Aquí tú vas a decir factura es la primera columna, fecha es 2, cliente 3, monto sería nuestra columna número 4. Punto y coma. Este argumento es opcional, pero es importante. Y aquí a veces se les cae el buscar B. Si tú no colocas este argumento opcional de rango, vas a realizar la búsqueda con coincidencia aproximada y el buscar B no te va a funcionar. Entonces, sí es importante cuando estás haciendo estas búsquedas por valores únicos que tengas la coincidencia exacta. Entonces, tienes que colocar falso. Cerremos paréntesis y vamos a ver si nuestro buscar B está funcionando. Me dice 1350 y aquí tenemos justamente de la factura 1025, 1350. Esto con buscar B. Como yo les comento, cuando publico en mi canal de YouTube de Aplicando Excel este live que ustedes están viendo el día de mañana ya va a estar publicado en mi canal. Ahí en la descripción les comparto también un link para que puedan descargar este archivo de Excel. Entonces, este archivo que ustedes están viendo en este momento, les voy a pasar igual. Entonces, aquí les voy a ir poniendo que aquí he utilizado buscar B para que puedan igual ustedes seguir practicando. Ah, perdón, Merck. Packing list, lista de empaque de una importación. Me imagino que tú por ahí trabajas con eso. Una consulta por ese lado. Muy bien. Gracias, Mechitas, por compartir y por todas las personas que están dando like, que están compartiendo este live con más personas que puede ser de interés estos conocimientos de Excel. Por seguirme en mi canal de TikTok, igual, muchas gracias. Vamos a hacer ahora, para no quedarnos con las dudas, buscar X. El buscar X es la mejora de la función búsqueda
y es justamente una función que se encuentra en las últimas versiones del Excel 2021 y 365. Parece que también sí está ya en 2019, no estoy seguro. El buscar X tiene la siguiente estructura. Vamos a poner aquí un buscar X. El primer argumento se parece al buscar B, ¿no? Nos pide el valor buscado. Selecciono mi celda del valor buscado. Punto y coma. En el segundo argumento ya cambia. En mi segundo argumento me dice la matriz buscada. ¿En dónde voy a buscar mi valor buscado? En este caso, este número de factura 10.025 le voy a buscar en la columna de los números de factura. Perfecto. Punto y coma. El tercer argumento, matriz de vuelta. ¿Qué quiero que me devuelva si este número de factura encuentra en los números de factura? Yo quiero que me devuelva el monto. Entonces yo voy a seleccionar la columna del monto. Ahí yo ya podría dar por terminado mi función buscar X. Ustedes pueden ver que buscar X tiene como 6 argumentos, pero solo los 3 primeros argumentos son obligatorios. Los otros argumentos son opcionales. Rex nos dice, ¿cómo se aplica Python en Excel? Buenas noches. Buenas noches, Rex. Ahora es mucho más amigable. En las versiones 365, tú escribes Python o tienes un comando de Python y puedes poner el código de Python para, sobre todo el tema de gráficos, ¿no? Y análisis de datos. Ahí, si es que ya quieres igual basarte, podrías pedirle a la IA que te cree el código de Python para Excel, lo pones y ya puedes hacerlo. Mucho más amigable este momento. Ya les voy a mostrar dónde está esa pantallita del Python para que le vean dentro del Excel 365. Entonces, como les comentaba, el buscar X, con que ya tengas estos 3 argumentos, valor buscada, matriz de vuelta, ya funciona. Los otros argumentos son argumentos opcionales. Cerramos paréntesis, damos un enter y llegamos a los 1350. Antes de mostrarle dónde está el Python en Excel, vamos a ver la función filtrar. Para también que ustedes pueden, miren que con la función filtrar también puedes hacer un tipo de búsqueda cuando el valor buscado es un elemento único, ¿no? Me refiero aquí que es un elemento único. Si ustedes ven la factura 1025, no se repite en el número de facturas. Esa es una condición importante cuando ustedes hacen estos tipos de búsqueda. Vamos con nuestra función filtrar. Voy a poner aquí filtrar, abrimos paréntesis. Aquí lo primero que me pide es la matriz. ¿De qué información yo quiero que me filtre? ¿Ok? Como yo quiero que solo me filtre el monto, yo voy a seleccionar solo el monto. No necesito más. Punto y coma. En incluir viene la condición lógica para realizar la filtración de los datos. Aquí en el argumento de incluir, como yo estoy haciendo por el número de factura, yo voy a seleccionar mi columna del número de factura y tenemos que hacer una comparación. Entonces, de mi columna de números de factura, voy a poner si esto es igual a la factura 10.025. Con eso, lo que va a hacer es, va a comenzar a recorrer fila por fila la columna de números de factura y cuando sea igual al 10.025, me va a devolver el monto correspondiente. Eso es lo que hace la función filtrar por detrás. Cerramos paréntesis, el argumento si vacío es un argumento opcional, no lo voy a poner. Doy un enter y llego nuevamente a los 1350. Entonces, de herramientas para búsquedas, ahora ya tienen mucho más y les voy a explicar todavía una forma más de hacer búsquedas. Antes de eso, solo para mostrar, nos habían consultado en dónde está la parte del código de Python. Déjenme ver. Esto me parece que, como le tengo aquí minimizado, déjenme, le voy a hacer más chiquito. Se me perdió el del Python y yo recién le vi.
Bueno, aquí está de scripts, programador, insertar. Y yo le veo y me topo cada rato con el del Python. Sí lo he ocupado, pero no mucho, la verdad. Normalmente con el Power BI soy feliz. No lo ocupo mucho el Python todavía. Mm, se me perdió el Python. Fórmulas. Aquí está. En la pestaña de fórmulas. En la pestaña de fórmulas tienes ahora esta herramienta de Python. Mechitas nos dice que es Python. Python es un lenguaje de programación en sí sacado por Google, que es sencillo de hacer programaciones. Mucho de lo que ustedes ven atrás en la inteligencia artificial cuando le dicen créame un archivo de Excel o crea este análisis, sobre todo en ChatGPT se ve que está utilizando el Python para dar solución. Entonces el Python es un lenguaje de programación. Ahora este Python tú le puedes unir al Excel para que te ayude en análisis de datos y a crear gráficos que normalmente en el Excel no tiene. Entonces miren, aquí está el Python. Si ustedes dan clic aquí en insertar Python, puedes agregar el código que necesitas para analizar tu rango de datos o tu tabla del Excel. Entonces ahí fue propaganda del Python nomás. Vamos a sacar ahora la búsqueda. Y ya no vamos a utilizar las funciones de búsqueda o filtro. Nosotros tenemos también una función que nos permite, en cierto modo, trabajar como una búsqueda, que es el bd extraer. La función bd extraer nos permite justamente extraer datos de una base, tomando en cuenta una o varias condiciones. Entonces aquí ya, bueno, la función buscar X y buscar B, por ahí haciéndoles unos artilugios en el buscar B, puedes buscar con varias condiciones. El buscar X ya viene programado para hacer búsquedas por varios valores buscados y B de extraer también te permite hacer búsquedas con varios criterios. Entonces el primer argumento se mantiene, ¿no? Si ustedes ven la sintaxis de las BD, todas son lo mismo. El primero, la base de datos. Seleccionemos nuestra base de datos. Aquí tengo la factura, fecha, cliente, monto, punto y coma, nombre de campo que quiero que me devuelva. Como yo quiero que me devuelva el monto, selecciono el título de la columna monto. Luego de esto nos pide el tercer argumento, que es el criterio. ¿Por qué quiero buscar o extraer información? Más que buscar, aquí es extraer información de mi base de datos. Como yo quiero por la factura 1025, entonces yo selecciono aquí mi factura 1025 es mi criterio. Cierro paréntesis, doy un enter y llegamos a la misma respuesta. Entonces miren ahora las herramientas que se tiene para hacer, extraer o hacer búsquedas, ¿no? Ya tienen un nuevo arsenal, se puede decir. Ya tienen ahorita el B de extrae, que ya saben que puede trabajar como una búsqueda. Buscar B, que es una de las funciones más utilizadas para búsqueda. Buscar X, la mejora del buscar. Ahí en el buscar X te olvidas de poner los famosos índices de columna. Y filtrar, que es, en cierto modo, utilizándolo de esta manera, al filtrar también hace una búsqueda. Hay una forma más de buscar. ¿Quién se anima a decirme por ahí de las personas que están atentas siguiendo? Y muchas gracias por estar aquí conectados a este live. Hay una forma más de hacer búsquedas. Mechitas nos dice buscar H, correcto. Ahí ¿por qué? ¿De qué es el buscar H, Mechitas? ¿Qué hace? ¿Qué es la H en el buscar H? Horizontal, perfecto, Mechita, súper bien. Justamente el buscar B es hacer búsquedas, la B del buscar B es búsquedas en vertical y la H en el buscar H es de búsqueda en horizontal. Perfecto, Mechita. No todos saben qué es, no todos saben qué es la H y qué es el B, pero hay una forma más de hacer búsquedas.
Hay una más que por ahí se nos está quedando para hacer búsquedas. ¿Quién nos dice, ya tenemos buscar B, buscar X, filtrar? Ahora ya tienen también la función B de extrae, pero hay una forma más todavía de hacer búsquedas. ¿Quién me dice? Les voy a dar una pista. Esta forma que falta es el... Perfecto, Leo. Muchas gracias. Es el índice coincidir. Seyer, perfecto. Índice coincidir. El índice coincidir también nos permite hacer búsquedas. Sobre todo está diseñado para hacer búsquedas en matrices, pero nos permite también trabajar como un buscar B o un buscar X. Simplemente escribes la función índice. En la función índice vamos a utilizar la primera sintaxis de la parte de arriba, donde nos pide una matriz, un número de fila y un número de columna. Aquí en matriz yo voy a seleccionar qué es lo que quiero que me devuelva si es que se encuentra en la fila y la columna. Entonces yo voy a seleccionar simplemente aquí el monto, porque esto es lo que yo quiero que me devuelva como respuesta. Punto y coma. Ahora yo tengo que indicarle el número de fila. El número de fila se va a mover por la factura. Entonces yo necesito que diga, mira, la factura 1025 está en la fila 1, 2, 3, 4, 5. Para esto automatizar y eh, no estar contando las filas, lo que vamos a utilizar en el argumento número de fila es la función coincidir. La función coincidir nos permite llegar a tener el número de fila. En el valor buscado va a ser mi factura, punto y coma. ¿En dónde voy a buscar la factura? Segundo argumento de matriz buscada, la factura le voy a buscar en mi columna de número de facturas, punto y coma. Tercer argumento, ¿cómo quiero que se haga la búsqueda? Yo quiero que se haga con coincidencia exacta. Recuerden que esto lo estamos escribiendo dentro de nuestra función coincidir, que la función coincidir nos va a devolver el número de fila. No necesito colocar el número de columna y si ustedes ven el argumento de número de columna es opcional. ¿Por qué no necesito el número de columna? Porque aquí me manejo en una sola columna. Entonces no necesito yo colocar el número de columna. Ahí yo ya podría tranquilamente terminar mi función índice. Y deberíamos de tener de respuesta el 1350. Entonces vamos a ver todos, ¿no? Vamos viendo uno por uno. B de extraer nos permite trabajar como búsqueda, buscar B, buscar X, filtrar y ahora índice. Todas las opciones que tiene. Mientras más herramientas manejen del Excel y sobre todo comprendan la lógica, cuando se presente el caso, ustedes van a decir, es que puedo utilizar buscar B, buscar X, filtrar, índice y coincidir. La idea es que no se queden trabados y puedan dar respuesta a lo que necesiten hacer en el Excel. Muy bien. Vamos con nuestra última función BD. Nuestra última función BD se llama BD producto. Y esta función BD producto lo que nos permite es realizar déjenme ver para darles bien el concepto. Multiplica los valores de un campo, es decir, de una columna, tomando en cuenta un criterio. Eso es lo que hace por atrás la función BD producto. Este BD producto, sí tienes que tomar en cuenta esa condición, ¿no? Justamente lo que está realizando es una multiplicación de lo que tú selecciones dentro de una columna. Ahora, esta multiplicación va a ser en base a un criterio. Es decir, yo quiero que estos factores me multiplique, pero solo los que sean del área financiera. Entonces aquí, con la función BD, va a buscar el criterio y solo los que sean área financiera va a multiplicar el factor. Vamos a utilizar nuevamente nuestra función BD producto. Muy bien. Miren,
se mantiene la misma sintaxis de todas las funciones BD que hemos estado trabajando. Primer argumento, la base de datos. Selecciono mi base de datos, punto y coma. El nombre del campo, qué columna quiero que se multiplique. Como yo quiero que se multiplique factor, selecciono el encabezado de factor. Y el tercer argumento, el criterio. Aquí en criterios, ¿por qué? ¿Cuál es mi condición para hacer la multiplicación? Que el área sea financiera. Con eso ya tenemos lista nuestra función B de producto. Damos un enter y llegamos a sacar el resultado. Entonces, estas son las funciones BD que quería presentarles justamente en la clase del día de hoy, en el live del día de hoy.